Saludos, estimados brigadistas y agentes comunitarios de la región Ucayali. Mi nombre es Rolando Israel Montoya López, soy médico cirujano residente del segundo año de anestesiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y mi sede docente es el Hospital Regional de Pucallpa. En esta oportunidad he querido hablarles un poco sobre el manejo avanzado de la vía aérea y la secuencia rápida de intubación específicamente. Sabemos que ustedes ya tienen un conocimiento básico sobre el manejo de la vía aérea y han sido entrenados en brindar RCP básico también en situaciones de emergencia. Entonces, vamos a profundizar un poquito más sobre el conocimiento que ya tenemos y recordaremos un poco sobre ya el uso de medicamentos y hablaremos sobre dosis prácticas que se pueden manejar para realizar este procedimiento, ¿no? La secuencia rápida de intubación es una técnica que nos permite hacer la intubación orotraqueal del paciente de forma rápida, controlada, y de esta manera nos facilita que el paciente tenga menos riesgo de presentar efectos adversos o que se presente deterioro en su condición clínica. Además, es especialmente útil en las situaciones de desastre y de emergencias en las que ustedes ya tienen una formación previa, ¿no? Y así sea que ustedes no realicen o no sean los que comanden la intubación rápida, sí es importante que conozcan cómo se desarrolla el procedimiento para que puedan auxiliar al personal de salud que pudiera estar encargado del mismo, ¿no? Es importante mencionar que los dispositivos para manejo avanzado de vía aérea, así como los medicamentos, son de uso médico, ¿no? Pero eso no implica que ustedes no desarrollen las habilidades y las competencias necesarias para que presten una ayuda idónea y oportuna al médico encargado de hacer la intubación. Este procedimiento de la secuencia de intubación rápida está indicado en pacientes en estado crítico que no se prevé que sean intubaciones difíciles, es decir, sacamos de nuestra población objetivo a las gestantes, a la obesidad mórbida, a las personas que tienen algún tipo de deformidad en la mandíbula o en el rostro que pudieran dificultar la ventilación, ¿no? Además, se utiliza también en pacientes en el cual se anticipa una evolución con deterioro clínico de la función ventilatoria, es decir, cuando el paciente poco a poco va desmejorando o va empeorando su situación clínica. Cuando nosotros vemos que un paciente va perdiendo la facultad de ventilar, de respirar por sí mismo, tenemos que apoyarle, ¿no? Y una forma de apoyarle es precisamente utilizando un manejo avanzado de la vía aérea con una secuencia de intubación rápida. Además, se utiliza en paciente con parada cardiorrespiratoria, en el cual vamos a hacer un manejo avanzado, ¿no?, de RCP, y en pacientes en los cuales es necesario minimizar la generación de aerosoles, ¿no?, que son las partículas de saliva que desprendemos todos cuando hablamos, cuando tosemos, ¿no?, incluso cuando respiramos, ¿no? Más que todo hay que tener en consideración el tema de la tos en el contexto del COVID-19, ¿no? Esta técnica no tiene una contraindicación absoluta, pero sí son contraindicaciones relativas, es decir, que podemos considerar o evaluar la pertinencia de utilizar la técnica o no en aquellos pacientes que anticipemos nosotros que va a ser muy difícil brindarles una oxigenación de rescate, ¿no? Y en aquellos pacientes que tienen una hipoxemia profunda, es decir, aquellos que ya estén desaturando, que ya tengan su saturación de oxígeno por debajo de 90, o que tengan una acidosis metabólica, que tengan infecciones profundas de larga data, o sea, de varios días, ¿no? En estos pacientes hay que evaluar o sopesar bien los pros y los contras de realizar esta técnica en ellos, porque ellos no van a aguantar mucho tiempo estar sin ventilar.
Esta técnica consiste de 7 pasos secuenciales que se les conoce en el algor popular como las 7P, ¿no? ¿Qué significan? Primera P, preparación, la segunda, preoxigenación, la tercera, premedicación, la cuarta, parálisis e inducción, la cinco, posicionamiento del paciente, la sexta, posición del tubo orotraqueal y la séptima, posintubación. En la preparación, el equipo, ustedes que van a apoyar al personal de salud, tienen que am, verificar junto con el personal de salud que tienen todos los materiales necesarios, que hay disponibilidad de todos los equipos, de todos los dispositivos, de todos los medicamentos. Además, hay que establecer un plan de respaldo por si falla la intubación. Es decir, si falla la intubación, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener listo un plan B, un plan C, un plan D, etcétera, ¿no? Con distintos dispositivos que pueden ser ya supraglóticos, ¿no? Eh, debemos identificar un lugar apropiado para hacer el procedimiento, ¿no? Incluyendo, obviamente, dentro de lo que ustedes ya conocen de la cadena de supervivencia, la seguridad para el mismo personal que está brindando la ayuda, ¿no? En la medida de lo posible y siempre que ustedes tengan el equipo necesario, hay que hacer un monitoreo multiparámetro del paciente. De lo contrario, con la evaluación clínica que ustedes ya conocen, con las técnicas de MES, por ejemplo, ¿no? Para evaluar si está respirando o no, eso lo pueden utilizar. Y de esa manera, al estar ustedes en el foco de un accidente o de una emergencia, ustedes pueden evaluar al paciente y cuando comuniquen en este caso al SAMU o al sistema de atención móvil de urgencias, pueden dar o deben dar una información más clara de cuál es la situación clínica del paciente. Ustedes pueden, al evaluarlo, pueden decir si está respirando o no, y eso ya le va a dar al equipo de atención una mayor capacidad de preparación, ¿no? En cuanto a la selección del tubo y de los dispositivos facilitadores para la intubación, eso lo vamos a obviar por el momento porque es algo que le compete sobre todo al personal de salud. La siguiente P es la preoxigenación, que no es nada más ni nada menos que darle bastante oxígeno al paciente. Entre más oxígeno nosotros seamos capaces de brindarle, mayor cantidad de oxígeno va a tener dentro de sus pulmones. Y ese oxígeno que va a estar dentro de sus pulmones, posteriormente nos va a servir a nosotros porque nos va a dar tiempo para intubar, nos va a prolongar el tiempo que vamos a disponer para poder poner el tubo y comenzar a ventilarlo ya con apoyo de bolsa válvula máscara, lo que nosotros conocemos coloquialmente como ambú, y que en otras oportunidades ya hemos trabajado con ustedes, ¿no? Es importante recalcar que se recomienda un mínimo de 3 minutos de administración de oxígeno. Lo ideal son 5 minutos, pero al menos 3 ya estamos bien. Y hay que siempre garantizar que se le dé la mayor cantidad o el flujo más alto del que nosotros dispongamos. Es decir, que abramos toda la llavecita del cilindro de oxígeno si tenemos, si disponemos en ese momento, para que el paciente pueda tener una mejor preoxigenación. Por supuesto, hay que considerar que no todos los pacientes o no todas las personas que han sufrido un accidente van a tener la misma capacidad de respirar. Unos van a tener una capacidad normal, otros van a tener una capacidad disminuida y otros van a tener una capacidad buena, pero por el mismo nerviosismo, por la misma conmoción cerebral que pudieran tener, quizás no se dejen poner un apoyo de una máscara, quizás estén disociados, quizás estén combativos, peleando con ustedes o estén desorientados, ¿no? Parecido a lo que nos pasa a veces cuando intentamos brindar socorro a los pacientes que están en aguas naturales, ¿no? Que en su desesperación dificultan la ayuda que nosotros les damos, ¿no? Entonces, algo parecido puede suceder con un paciente al cual hemos considerado que necesita ser intubado y que debemos preoxigenarlo, ¿no?
Entonces, en estos tres escenarios, cuando vemos que que el paciente está respirando por sí mismo, pero lo que respira es poco y no le da el oxígeno que realmente él necesita, nosotros le debemos ayudar con nuestra máscara AMBU, con nuestra mascarilla AMBU. Eso ya lo hemos visto anteriormente. En esta ocasión solamente recalcar o recordar que cuando el paciente inhala, nosotros apretamos la bolsita. Cuando el paciente exhala, nosotros soltamos. Es decir, lo hacemos de forma sincrónica, coordinada con la respiración del paciente. Si por otra parte el paciente tiene una ventilación espontánea adecuada y coopera, se deja poner la mascarilla o se deja poner la cánula binasal, ya nosotros solamente le damos todo el flujo de oxígeno que sea posible y listo. Idealmente, para estos pacientes vamos a utilizar la mascarilla con bolsa de reservorio con la válvula que impide la reinhalación de oxígeno, es decir, con la mascarilla que tiene los jevecitos a los costados, ¿no? Que también eso ya lo hemos visto. Además, considerar que en estos pacientes que no cooperan, que se quieren quitar la mascarilla, que están disociados, que están combativos, pues debemos esperar que llegue el personal de salud para que apoye de pronto con un sedante según la evaluación del personal de salud. De lo contrario, hay que tratar de calmarlo, ¿no? Y brindarle el oxígeno siempre que lo tolere. La premedicación ayuda a prevenir que el paciente vaya a presentar efectos secundarios indeseables a la intubación. Entonces, esta es competencia del personal de salud, pero nosotros como brigadistas, o ustedes como brigadistas, como parte de del apoyo que tenemos el personal asistencial, pueden ayudarnos en su momento cuando el médico lo solicite a cargar o alcanzar las ampollas, los medicamentos, ¿no? Entonces es importante siempre verificar el medicamento que estamos teniendo en nuestras manos, confirmar con el personal de salud si es efectivamente es el medicamento que están solicitando, ¿no? Y siempre pedir que la carga del medicamento, el personal de salud te la diga en mililitros. Recuerden que en el ámbito de brigadistas o de agentes comunitarios, nosotros no manejamos dosis pues unitarias, ¿no? Sino que hacemos o cargamos según nos lo solicite el personal de salud, ya sea el médico o la enfermera, ¿no? Nos dicen, no sé, 6 mililitros de lidocaína y cargamos 6 mililitros de lidocaína y lo ponemos en una jeringa y le decimos al médico, ya, esta es la lidocaína, 6 mililitros, ¿no? En el caso sea necesario ese aporte, ¿no? O les soliciten que brinden a ustedes esa ayuda. Para la parálisis o la inducción, estos son una serie de medicamentos que idealmente también pues, son de manejo médico, son medicamentos que no van a contar ustedes en su kit, ¿no? Que les ha sido entregado, no cuentan con estos medicamentos porque ya son para manejo avanzado de la vía aérea, son de manejo exclusivamente médico. De todas maneras, siempre es importante recalcar que nosotros como brigadistas o como agentes comunitarios no vamos a cargar por dosis. Si el médico les llegara a decir, no sé, cárgame 100 miligramos de propofol, ya, le piden ustedes que les diga cuánto es en mililitros. Recuerden, el brigadista, el agente comunitario carga en mililitros. Muy bien. Igualito, la misma situación ocurre con los agentes bloqueadores neuromusculares. Estos agentes neuromusculares son los que van a facilitar el paso del tubo a través de la vía respiratoria, ¿no? Ustedes saben que cualquier cosa que entre a la garganta induce la tos, induce el vómito, o se provoca tos, provoca vómito, ¿no? Y para evitar todo eso es que se utiliza este medicamento, ¿no? De igual manera, en la medida de lo posible, el manejo de estos medicamentos lo haga el médico, lo haga el personal de salud, pero si llegara a solicitar la ayuda de ustedes,
hay que pedir siempre que les diga cuántos mililitros. El posicionamiento del paciente es algo que ya hemos trabajado con ustedes anteriormente con el manejo básico de la vía aérea, pero en este caso, este manejo básico de la vía aérea es parte de uno de los pasos de la secuencia de intubación rápida, ¿no? Que consiste en tratar de alinear los ejes de la vía aérea, los tres ejes de la vía aérea, el eje oral con el eje laringio, el eje faringio. Recuerden la posición de olfateo siempre que el paciente no tenga o no se sospeche un traumatismo cervical, una lesión a nivel del cuello, de la espalda. Debemos hacer esto, ¿no? Por varios motivos. Ustedes recuerdan que esto es parte también de la revisión de la vía aérea, ¿no? O sea, del manejo de la vía aérea básico. Vamos a hacerle la hiperextensión del cuello, siempre que no esté contraindicado, que no haya lesión del cuello, ¿no? Aperturamos la cavidad oral, ¿no? Y buscamos si alguna pieza dental está rota, removida, si hay exceso de sangre, ustedes saben todo ese tema. Limpiamos con una gasa y hacemos una hiperextensión del cuello, ¿no? En este caso de la intubación por secuencia rápida, esto es todavía más importante porque acá tenemos, aparte de limpiar y hacer todo ese tema que les he mencionado, tenemos que visualizar o que poner al paciente en condiciones de que se pueda visualizar la vía, el anillo epiglótico, ¿no? Las cuerdas vocales sobre todo. Y para eso, posteriormente vamos a ahondar más en la manipulación laringe externa, en eh, diferentes maniobras que ustedes pueden hacer para ayudar al profesional que va a hacer la intubación, como son la maniobra de Selig y la maniobra de Barb. Bueno, que eso lo vamos a programar para una siguiente capacitación, mm, pero es importante saber que con eso ustedes ayudan bastante al personal de salud para que éste haga una visualización más efectiva de la vía aérea. La sexta P es el posicionamiento del tubo, ¿no? Donde se evalúa que la mandíbula esté correctamente eh, flácida, ¿no? Que no ponga resistencia, que esté blandita, que la podamos abrir con las manos sin que el paciente ponga resistencia, ¿no? Hacemos pasar el tubo a través de las cuerdas vocales y se confirma la colocación del tubo, idealmente por una capnografía, ¿no? Como les menciono, esto es más de competencia del personal de salud, pero siempre es bueno que ustedes lo conozcan para que puedan apoyar, ¿no? Siempre recuerden que el tubo tiene su CAF, tiene sus porciones y ustedes en la medida de lo posible pueden ayudar al personal de salud a inflar el CAF o a pasarle la jeringa para que éste insufle el CAF, ¿no? La séptima P es las maniobras que se hacen post-intubación, ¿no? Donde ya se hace la fijación del tubo orotraqueal, se conecta ventilador mecánico al paciente o al dispositivo AMBU. Además, se amplía el monitoreo, ¿no? Y se inicia la pseudoanalgesia, que ya eso, ustedes, vuelvo y repito, no lo van a hacer directamente, pero sí van a prestar ayuda cada vez que el personal así lo solicite, cargando los medicamentos respectivos. Bueno, como conclusiones, pues la secuencia rápida de intubación es una técnica útil para el manejo avanzado de la vía aérea en pacientes críticos, en escenarios de emergencia como los que nos competen en esta ocasión, y también en el contexto de la pandemia por COVID-19. ¿Por qué? Porque disminuye la generación de aerosoles. Además, mencionar que esta técnica se realiza a través de 7 pasos secuenciales que nos permiten realizar la intubación orotraqueal, siendo este el gol estándar del manejo de la vía aérea. Y es importante que esta técnica sea conocida en las áreas críticas hospitalarias, así como en los servicios de atención prehospitalaria. Recuerden que ustedes, nosotros, somos un complemento del sistema de atención prehospitalaria, ¿no? Ustedes como brigadistas, como agentes comunitarios,
son el primer contacto que tienen nuestros pacientes antes de que llegue el personal del SAMU. Entonces, todas las acciones que ustedes puedan hacer para optimizar el paciente o para obtener información que pueda ser útil para el personal del SAMU, eh, será muy bien aprovechada, ¿no? Para evitar el deterioro de los pacientes. Muchas gracias, estimados. Nos estaremos viendo en otras oportunidades, ya quizás con menos nerviosismo. Muchas gracias y tengan todos feliz año nuevo.